Crecer significa responsabilizarte de tu vida. ¿Cómo poner límites y crear responsabilidad? ¿Tiraste a tu hermana por las escaleras?, pregunta el padre furioso a su hijo adolescente. No, yo solo la empujé el primer escalón. Ella se cayó el resto. ¿Para qué estamos educando a nuestros hijos adolescentes? Cuando pensamos que los queremos preparar para la vida, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos que los estamos encaminando para que se conviertan en adultos jóvenes, ¿de qué estamos hablando? Pues de que queremos que se hagan personas responsables de sus vidas. Esta última frase se dice fácilmente, pero necesitamos detenernos a revisarla con cuidado. Decimos que queremos hijos responsables, pero ¿qué significa la palabra responsabilidad? Pues se refiere a nuestra habilidad para responder ante la vida. Quiere decir que nos damos cuenta del impacto de nuestras acciones y que asumimos sus efectos. Se refiere también a nuestra capacidad para aceptar las consecuencias de nuestras elecciones. Porque a fin de cuentas, lo que distingue a los seres humanos es la posibilidad de elegir. Estamos eligiendo constantemente, aunque no siempre de manera consciente. Y es por esta falta de conciencia que a veces atribuimos lo que nos ocurre a la casualidad o a la suerte. Pero cuando empezamos a tomar conciencia de que elegimos, si bien no de manera deliberada, nos iremos dando cuenta de que a través de lo que pensamos y sentimos, aunado a nuestras actitudes y acciones, estamos día con día creando nuestra propia realidad. Empezamos entonces a dejar de sorprendernos por lo que nos presenta la vida. Nuestro trabajo como padres de adolescentes es ayudarlos para que desarrollen la capacidad de darse cuenta de que siempre están eligiendo y tomando decisiones, y de que cada elección produce consecuencias. Ejemplos. Si elijo salir más tarde de casa para una cita, la consecuencia será estresarme por querer llegar a tiempo o llegar tarde. Si tengo sed pero elijo no tomar agua, la consecuencia será un ligero malestar o una deshidratación. Hace varias décadas, cuando los adolescentes se veían involucrados en algún incidente que sabían les traería regaños, sermones, amenazas y castigos, simplemente mentían, negando cualquier responsabilidad. Pero conforme los padres se volvieron más permisivos, los jóvenes se comenzaron a sentir más seguros si reconocían su responsabilidad, y al no sufrir las consecuencias de sus actos, estos adolescentes poco a poco se volvieron más cínicos. Es esencial que como educadores nos demos cuenta de que, así como es importante que exista para los jóvenes un espacio no amenazante para que hablen con confianza y se confiesen, de igual manera necesitan sentir los efectos de sus propias acciones. El que reconozcan sus faltas no los exime de las consecuencias. Las dos cosas van de la mano, pues de una u otra forma estaríamos apoyando la irresponsabilidad. Rubén se quejó con su maestra de grupo cuando descubrió que su chaqueta había sido cortada con tijeras. Pero fue grande la sorpresa de todos cuando se enteraron de que la responsabilidad había sido de Lucía, una alumna con excelentes calificaciones. La maestra le pidió a esta reponer la chaqueta y además modificó su calificación de la clase de ética, consecuencia que no extrañó a los alumnos. Cuando el padre se enteró, cambió a su hija de escuela, pues le pareció muy injusta la decisión. Fue entonces cuando la maestra comprendió la razón de que Lucía fuera capaz de hacer un daño como este. Asumir nuestra responsabilidad, en vez de ser una carga, nos libera, mientras que vivir con la irresponsabilidad al final nos enferma. Pues es ir por la vida aparentando que no pasa nada y acumulando un desasosiego interno tremendo. Ser buenos educadores quiere decir que le damos al hijo la responsabilidad que puede ir manejando conforme madura.
Imagínese que es como sostener el hilo cuando está volando un papalote y tiene que saber cuándo soltar y cuándo tensar sin quitar la vista del objetivo. De la misma forma, tenemos que saber cuándo darle más libertad con responsabilidad al hijo y cuándo hay que limitarlo. Para eso necesitamos observar y desarrollar nuestra intuición, porque cada hijo es distinto. Uno puede estar preparado para conducir un automóvil a los 16 y otro a los 20. Hay que prestar atención para poder determinar si está listo o no. La regla es: a mayor madurez, mayor responsabilidad. Actitudes que no crean responsabilidad. En las actitudes que nos promueve la responsabilidad se distinguen dos extremos: padres autoritarios, padres que humillan y castigan, o bien padres sobreprotectores y padres que rescatan a sus hijos. Los padres autoritarios quieren controlar a los hijos con regaños y castigos y buscan de esa manera cambiar su comportamiento, mientras que los que rescatan a los hijos son padres sobreprotectores que también requieren controlarlos, resolviéndole todos sus problemas y asumiendo la responsabilidad que es solo de ellos. Veamos ahora el caso de un adolescente. Ariel es descuidado y rompe el reproductor de CD de su hermana. El padre sobreprotector. El padre le compra un aparato nuevo para que se lo reponga a su hermana. ¿Qué aprende el adolescente? Mis padres están para resolverme mis problemas. Padre autoritario. El padre castiga al adolescente prohibiéndole salir con sus amigos durante un mes. ¿Qué aprende el adolescente? Si mis padres no estuvieran, podría salirme con la mía. Resentimiento y rabia hacia el padre y a la hermana. En ninguno de los dos casos enseñamos al adolescente a responsabilizarse. Actitudes que crean responsabilidad. Pero existe otra alternativa, en la que el padre toma conciencia de su papel como educador y ayuda al adolescente a responsabilizarse. Para ello, necesitará reparar el daño físico y el daño de la relación con su hermana. Ahora vemos que hay otra vertiente: padres conscientes, padres que guían al adolescente para que tome su responsabilidad. El adulto lo puede guiar. Hijo, rompiste el aparato de tu hermana. ¿Qué necesitas hacer? Esta pregunta, formulada sin agresión, ayuda a que el joven repare en la situación y piense qué hacer. Hay que evitar darle las soluciones, pues son ellos los que deben de encontrar el remedio al efecto de sus acciones. Al plantearle que tiene una responsabilidad por el daño que ha ocasionado, pero sin enojo y sin estar a la defensiva, el adulto ayuda a centrar al adolescente. Otro ejemplo. Mamá, me suspendieron en la escuela por haberle echado agua en la cara a una compañera y mañana tengo examen. Yo solo estaba jugando. Padre sobreprotector. Ay, hijo, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, yo voy a hablar con la maestra para que te haga el examen otro día. ¿Cómo vas a perderlo? Padre autoritario. Eso y más te mereces. Sabes perfectamente que a las mujeres no se les toca, pero eso sí, muy puesto para la fiesta del fin de semana, ¿no? Pues olvídate de ir, estás castigado. Padre consciente. ¿Y qué vas a hacer? Para que el adulto responda en vez de reaccionar ante el adolescente, necesita detenerse para entrar en contacto con sus emociones, o sea, ver cómo se siente ante esa situación que le está planteando su hijo, y no asumir la tarea de resolverla, ni juzgarlo, ni sentenciarlo. Tiene que recordar que el problema es del joven y que necesita ayudarlo con respeto, pero también con firmeza para que se responsabilice y monitorear, si es necesario, para que asuma las consecuencias de sus actos. Ejemplo. Mamá, César y yo estamos suspendidos de clases porque aventamos papeles mojados en el techo del baño y tapamos el inodoro.
padre sobreprotector, riéndose. Ay, hijo, qué cosas tan graciosas se les ocurren. Tu maestra no tiene sentido del humor, es una exagerada. Voy a ir al centro comercial, acompáñame y aprovechamos para que te compres la ropa que querías. Padre autoritario, dándole una fuerte cachetada al hijo. Más te vale que sea la última vez porque la próxima yo te saco del colegio y te pongo a trabajar. Me tienes harta. Padre consciente. Bueno, hijo, pues tendrás que quedarte en casa a estudiar, como si estuvieras en el colegio. No puedes ver la televisión ni salir de casa. ¿Dónde quieres instalarte para trabajar? ¿En la sala o en el comedor? Tómese un momento para reconsiderar las siguientes preguntas. Preguntas para reflexionar. 1. ¿La mayor parte del tiempo soy permisivo o autoritario? ¿Hacia qué extremo tiendo a polarizarme? Número 2. ¿Tiendo a ser dura y rígida o soy flexible y tolerante? Número 3. De acuerdo a mi estado de ánimo, paso de ser permisiva a ser autoritaria. ¿Le aguanto todo hasta que exploto y lo castigo? 4. ¿Coincidimos como pareja en la forma de educar? ¿O tendemos a polarizarnos, uno siendo permisivo y el otro autoritario? 5. ¿Rescato o le resuelvo los problemas a mi hijo? Me duele ver que a mi adolescente la pase tan mal, de modo que hago todo lo que está a mi alcance para aliviarle su situación. Número 6. Me da lástima ver a mi hijo sufrir y por lo tanto lo protejo para que la pase siempre bien. ¿Me siento culpable cuando no está contento o feliz? Número 7. ¿Olvido aplicar las consecuencias de lo que hace mi hijo? Número 8. Me parecen graciosas las cosas que hace mi adolescente y no entiendo por qué se quejan de él en el colegio u otras personas. Número 9. Me asusta o avergüenza el comportamiento de mi hijo, de modo que uso mano dura para que se corrija. Pienso que más vale un golpe a tiempo. Número 10. Tiendo a reaccionar cuando mi adolescente se equivoca y después me arrepiento de mis palabras y acciones impulsivas. Número 11. Lo castigo y después me siento culpable y lo perdono. Consecuencias y castigos. La naturaleza es muy sabia, pues constantemente nos indica cuando vamos por el camino equivocado a través de las consecuencias que nos presenta. Así, si como demasiado, tengo malestar estomacal. Si estoy distraído, puedo golpearme o caerme. Si me quedo dormido, pierdo mi cita. Si me asoleo muchas horas, se me quema la piel. Por eso debemos dejar, siempre que no sea peligroso, que el hijo aprenda de las consecuencias que la vida le presenta. Nuestro trabajo consiste en solo hacernos a un lado y dejar que experimente el efecto de lo que hizo o dejó de hacer, porque en la consecuencia está el aprendizaje. Roberto es muy distraído y constantemente olvida sus cosas. Una mañana llama a casa. Madre, por favor, tráeme mi cuaderno de matemáticas. Se me olvidó. Si no, me van a bajar la calificación. Si la madre de Roberto tiene interés en que su hijo ponga mayor atención en sus cosas, tiene que dejar que viva la consecuencia de su distracción. Así tendrá que contestarle. Lo siento, hijo, no puedo llevártelo. Cuando no rescatamos al hijo, dejamos que él, poco a poco, vaya corrigiendo las situaciones que le causan incomodidad y aprende a reflexionar antes de actuar. Pero hay veces en que las consecuencias son peligrosas o son a largo plazo y los padres tienen que intervenir para que el hijo aprenda a responsabilizarse. Entonces,
tiene que aplicar una consecuencia que se parezca lo más posible a la consecuencia natural. Deberán, como decía el psiquiatra infantil Rudolf Dreikurs, tener las 3 R's, es decir, tiene que ser relacionada, respetuosa y razonable. Relacionada quiere decir que la consecuencia que aplicamos debe estar relacionada con la acción o el comportamiento del adolescente. Por ejemplo, si estaba enojado y rompió la silla, la consecuencia no puede ser que se quede sin ver la televisión o sin salir de su cuarto. Esto es un castigo y con sobrada razón el joven lo siente arbitrario e injusto. La consecuencia tiene que ser que repare la silla o de no ser posible que la reponga con su dinero. Siempre que se pueda, el joven tiene que reparar de alguna manera lo que ha hecho. Javier es distraído y por segunda vez ha perdido su guante de béisbol. Cuando le pide al padre que le compre otro, él le responde: «Lo siento, hijo, pero si quieres otro guante lo tendrás que comprar con tu dinero. Si necesitas, te adelanto las próximas 2 semanas para que puedas pagarlo, pero no tendrás dinero extra durante este tiempo». Hay padres que muestran verdadera imaginación para encontrar algo relacionado. Una madre compartió conmigo la siguiente anécdota. Mi hijo Flavio tiene 12 años y es de temperamento flemático. Le costaba mucho trabajo levantarse a tiempo para ir al colegio, y aunque yo lo despertaba, tenía que estarlo apurando toda la mañana. Llegábamos siempre a la escuela cuando estaban a punto de cerrar la puerta. Escuché hablar de aplicar consecuencias, así que decidí comprarle un despertador. Le dije que él era el responsable de estar listo y que yo no lo apuraría, pero que estaría en la puerta para cuando él estuviera listo para salir. Creo que no me creyó, pues se levantó con mucha calma y cuando llegamos al colegio, la puerta estaba cerrada. Así que regresamos a casa y le dije que me mostrara su horario de clases. Bien, le dije, de 8 a 9 tienes tu clase de matemáticas. Quiero que hagas estos ejercicios. A las 9 regresé. Es hora de español. Hasta las 10. ¿Puedes leer y contestar estas preguntas? Cuando dieron las 10, le dije, es hora del recreo. Puedes salir al jardín por media hora. Y así continué hasta la hora de la salida de clases. Debo decir que nunca más se volvió a quedar dormido y se apuraba sin que yo lo ayudara para llegar a tiempo a clases. Creo que nadie quiere a su madre de maestra. Cuando un joven vive las consecuencias de sus elecciones, gana seguridad en sí mismo y cree que su sentido en el mundo es justo. Aprende a hacer lo que es necesario, aun a pesar de que no le guste, y de esa forma desarrolla su autonomía. Pero hay que tratar de que sea el adolescente el que encuentre la solución a sus problemas. Hay que preguntarle, ¿cuál crees que debería de ser la consecuencia? Es interesante saber que los adolescentes no se resisten a que sus padres los disciplinen, pero sí se objetan y se rebelan contra la forma en que lo hacen, como en el siguiente ejemplo, en la escuela. Maestra: José, rompiste el cuadro del salón de los casilleros al patear el balón. ¿Qué necesitas hacer? José: reponerlo. Maestra: ¿cómo lo vas a reponer? José: pues me lo voy a llevar para cambiar el vidrio, maestra. La maestra: ¿cuándo consideras que lo puedes traer reparado? José: no sé, tal vez en una semana. La maestra: hoy es martes, entonces el próximo martes los traes, ¿de acuerdo? José: está bien. En el caso de tratarse de un joven que en otras ocasiones no ha cumplido con su compromiso, la maestra añade: José, si el próximo martes no lo traes, ¿cuál va a ser la consecuencia? José: si todavía no lo tienen listo en la vidriería, traigo una nota con la fecha de entrega. ¿Y si ya estaba listo?
Me regreso a casa por él y tengo falta injustificada en la clase que perdí. La maestra: ¿es un acuerdo? José: sí. Y por supuesto que el maestro deberá estar al pendiente de que el alumno cumpla con el acuerdo. Gina y Sabrina, de 13 y 14 años, descargaron el extinguidor de la cocina de la escuela. Consecuencia: se quedaron a la hora de la salida a lavar a fondo la cocina, los platos, vasos y paredes. Terminaron 2 horas después. Se encargaron de llevar el extinguidor a cargar y pagaron el costo. Tenemos que ayudar al adolescente, a base de preguntas, a encontrar la mejor consecuencia para que se responsabilice de lo que hizo. Cuando él encuentra la solución, es más fácil que se comprometa y cumpla, pues no siente que es injusto ni que ha sido una imposición por parte de un adulto. Lo estamos encaminando a que aprenda a responsabilizarse voluntariamente. Respetuosa. Para que sea consecuencia y no castigo, tenemos que ser respetuosos cuando las aplicamos. Es decir, no amenazar, sermonear, aconsejar, gritar o sentenciar. Para eso el adulto deberá recordar: estar tranquilo cuando hable con el adolescente. Es decir, si está enojado tendrá que esperar hasta estar calmado antes de dirigirse a él. No estar a la defensiva. No tomarlo personal. Recuerden, el adolescente no está agradeciéndonos, está en su propio mundo satisfaciendo, aunque a veces de manera equivocada, sus propias necesidades. Al hablar con el adolescente, deberán hacerlo de manera calmada, sin enojo; casual, sin tomarlo de manera personal, ni cargar emociones; concisos, sin sermones, de forma clara y directa. De esta manera, desarmamos al adolescente. No tiene con quién pelear, porque no hay adversario. Vean el siguiente caso. 3 adolescentes estaban encargados de lavar los trastes del refrigerio en la escuela, pero cuando terminaron, la maestra que supervisó la limpieza vio que había restos de jitomate en el techo y en una pared. Cuando les preguntó, sin enojo y sin carga emocional, lo que había pasado, ellos admitieron haber estado jugando y aventando la comida. Consecuencia: la maestra les pidió que se quedaran después de una salida de clases a limpiar el techo y la pared. Cuando preguntaron por qué hasta la salida, la maestra les explicó que no podían perder tiempo de sus horas de trabajo en clases. La maestra pidió que uno de los padres se quedara con ellos, y cuando preguntaron por qué no un maestro, les contestó que los maestros tenían que irse a casa después de su trabajo. También quisieron saber por qué no lo podían hacer solos, y ella les explicó que porque había que usar una escalera para limpiar el techo y por seguridad era importante que un adulto estuviera presente. Las consecuencias aplicadas con el apoyo del adulto provocan un aprendizaje significativo. En este caso, todo quedó en orden, no hubo resentimientos ni castigos extra. Lo que aprendieron los adolescentes fue a recapacitar antes de actuar. Así, la próxima vez que quisieran hacer una travesura, lo pensarán 2 veces, pues recordarán lo incómodo que es ocupar su tiempo libre para corregir lo que hicieron. Hablar con sus padres, ser vistos por sus demás compañeros y optaron por mejor no hacerlo. Razonable. Para ser razonables tenemos que tomar en cuenta la edad del adolescente. No es lo mismo si tiene 12 que 16 o 20 años. Cada uno está en un momento distinto de un proceso de maduración, y esto hay que tomarlo en cuenta. A veces, la reparación puede ser simbólica, como el siguiente ejemplo. Damián juega a la pelota en la sala y rompe un jarrón antiguo muy costoso. Consecuencia: deberá reponer el jarrón por uno más barato, pero con su dinero. Cuando aplicamos consecuencias para educar a los hijos, tenemos que tener en cuenta nuestro objetivo: ayudar a que se responsabilicen. Nuestra meta no es vengarnos. Que pague por lo que hizo. No me importa si se tarda un año.
ni tampoco mostrar nuestro poder. Lo que queremos es que el hijo se dé cuenta de su acción y cambie lo que está haciendo. Gilberto y Leopoldo eran excelentes futbolistas, pero al desvestirse en casa no lograban atinarle al cesto de la ropa sucia, y sus vestimentas estaban regadas por todo el cuarto y el baño. Un buen día, su madre decidió aplicar una consecuencia. Quiero que sepan, hijos, que para mí la ropa que necesitan lavarse es la que se encuentra en el cesto de la ropa sucia, y por lo tanto es la única que voy a lavar, les dijo la madre en tono casual. Los hijos la escucharon y no le creyeron, pero a partir de ese momento ella solo lavaba lo que estaba en el cesto. Sin embargo, le molestaba de todas formas ver la ropa repartida y tirada por todo el cuarto y el baño. Así que decidió guardarla en un closet vacío que tenía en otra habitación. Así pensó: ojos que no ven, corazón que no siente. Los hijos no se percataron de lo que ocurría hasta que se dieron cuenta de que su guardarropa iba constantemente en disminución. Y un día, al abrir el closet, se encontraron, para su sorpresa, con toda su ropa sucia. A partir de ese momento, empezaron a atinarle al cesto de la ropa sucia. Guiar a los jóvenes a desarrollar la responsabilidad implica también un acto de confianza en su potencial. No nacemos responsables porque no tenemos conciencia de cómo afectamos con nuestras conductas a los demás. Por lo tanto, tenemos que poco a poco ir despertando y tomando conciencia de que como seres sociales tenemos que tomar a otros en cuenta. Así, vamos lentamente aprendiendo. Esta es la paradoja de educar. Tenemos que aceptar el lugar limitado donde se encuentra el adolescente, pero sin perder de vista su potencial. Renata ingresó a segundo de secundaria en una escuela alternativa y mostró una total falta de interés en su trabajo. No hacía tareas, no tomaba apuntes, ni participaba en clases, a pesar de ser muy inteligente. Después de intentar que viviera las consecuencias de sus comportamientos, como era quedarse después de clases a hacer tareas, y al ver que la situación no mejoraba, la directora la citó en la oficina con sus padres. Acordaron entre los cuatro, alumna, directora y ambos padres, que si no subía su promedio a 8 tendría que dejar el colegio. Cabe mencionar que era una alumna brillante, capaz de las más altas calificaciones. El acuerdo se firmó por escrito, pero al no cumplir al finalizar el año escolar, no se le permitió que continuara el año siguiente. Un año más tarde regresó a pedir que el colegio completara su solicitud para estudiar la preparatoria en el extranjero, pues mencionó: ustedes son los que me conocen mejor. Cuando regresó, vino de visita al colegio y participó en una sesión de diálogos con un grupo de padres de familia. La experiencia más impactante que he tenido fue cuando me pidieron que me retirara de este colegio por no haber cumplido con mi compromiso. Fue muy duro para mí, pero aprendí a responsabilizarme por lo que hago. Muchas gracias. 1. Los jóvenes que aprenden a ser responsables son hijos de padres que reconocen lo que está pasando, no lo niegan, encubren o ignoran. 2. Le expresan a sus hijos cómo se sienten respecto a esa situación y mantienen una comunicación abierta. Número 3. Respetan los límites de la escuela y apoyan sus consecuencias. El adolescente tiene que aprender a manejar en distintas situaciones y saber cómo responder ante ellas. 4. Están al pendiente de cómo se resuelven las situaciones, es decir, están presentes, se interesan y responden ante lo que estaba viviendo o haciendo su hijo. No se desentienden ni reaccionan con castigos. Los enemigos de la responsabilidad. Como padres, muchas veces nos enfrentamos con la dificultad de tratar de ser congruentes y ayudar a nuestros hijos a ser responsables. Nuestros mayores enemigos son: 1. El estrés.
Cuando estamos estresados, no nos sentimos con la fuerza y las ganas de ocuparnos de nuestros hijos. Los vemos como una carga y por lo mismo tendemos a negar, es decir, a no querer reconocer cuando están siendo irresponsables. Terminamos siendo permisivos para no enfrentar nuestra tarea de corregirlos. Número 2. La comodidad. Es natural querer estar cómodos y contentos, pero cuando esto nos impide enfrentar conflictos o asumir nuestras responsabilidades, creamos una bomba de tiempo. Entre más evadamos los problemas con nuestros hijos, más tenderán a crecer como una bola de nieve que rueda y cada vez se hace más grande. 3. La culpa. Cuando hacemos caso a la voz de la culpa, que nos dice que seamos permisivos porque no hemos dado suficiente atención a los hijos o no hemos sido buenos padres, estamos escuchando a un pésimo consejero. A la culpa hay que callarla y usar nuestro sentido común para poner límites cuando sea necesario. 4. El miedo a la pérdida del amor. Cuando dejo de poner límites por el miedo a perder el amor de mi hijo, estoy olvidando que mi tarea más importante es educar, que cuando no complazco a mi hijo, puede ser que en ese momento hasta me deteste, pero que el amor regresará como una liga a que se estira y se vuelve a recuperar con su forma. Pero cuando cumplimos con nuestra tarea de hacer lo que consideramos correcto, con el tiempo cosecharemos no solo el amor de nuestros hijos, sino también su respeto y admiración. El fracaso y el dolor. Es muy importante que el adolescente aprenda a manejar sus errores y a aceptar el dolor como parte de la vida. De ello va a depender cómo reacciona cuando las cosas no salen como él las planea o cuando se equivoca. Si los padres y los maestros le enseñan a ver el dolor como parte de su crecimiento, como una forma de aprendizaje, el adolescente, cuando cae por fallas propias, se levanta nuevamente y lo vuelve a intentar. Por eso es indispensable que alentemos a nuestros hijos con comentarios positivos cuando se equivoquen. Cuando, por el contrario, los padres lo humillan o lo hacen sentir un fracasado cuando comete errores, lastiman su autoestima. El adolescente, en vez de decir, lo que hice fue equivocado, separando de esta manera su comportamiento de su persona, concluye, soy un fracasado, no sirvo. Así, tratará de evitar a toda costa fallar para no sentirse devaluado. Cuando los padres quieren hijos perfectos, el adolescente se siente sumamente presionado. Cada error es una confirmación de su ineptitud e inadecuación, y por consiguiente, una desilusión para sus padres. Temerá arriesgarse para no correr el peligro de equivocarse, y vivirá en la zozobra de no cumplir con las expectativas de los padres. Por otro lado, cuando los padres lo sobreprotegen y lo rescatan de situaciones molestas o dolorosas, el hijo no aprende a manejar la frustración. Estos padres pueden ser bien intencionados, pues piensan que esta es una manera de amar al hijo, pero no se dan cuenta del daño que le hacen, pues se queda como un niño pequeño e inmaduro a nivel emocional. Tomás, hijo, no es necesario que vueles para el funeral de tu madre. Yo puedo arreglármela solo. No tiene caso que vengas a pasar un mal rato. Al cabo, tú te despediste de ella y con eso es suficiente, le dice el padre a su hijo universitario. Tomás es hijo único. Su padre piensa equivocadamente que le hace un favor evitándole que sufra, pidiéndole que no asista al funeral de su madre. No se da cuenta de que es importante para su hijo tener la experiencia de apoyarlo, compartir su dolor y asumir la responsabilidad de ayudar en los servicios funerarios. Al sobreprotegerlo, no le da lugar como adulto joven que es, sino que lo trata como un niño pequeño, exento de responsabilidades. Cuando les evitamos el dolor, los debilitamos, aunque estoy convencida de que existimos para ser felices y disfrutar. También pienso que hay que aceptar el sufrimiento como parte de la vida y hay que verlo de frente. De esa forma aprendemos a manejar nuestros sentimientos de dolor
y nos fortalecemos. Muchos suicidios entre adolescentes podrían prevenirse enseñándoles a enfrentar tanto el fracaso como el dolor. Necesitan aprender que ambos son parte de la vida y que en vez de aterrorizarse y huir cuando hay problemas, desilusiones o conflictos, pueden sobreponerse, asumir su responsabilidad y seguir adelante. Afirmaciones. Amo ser flexible y tolerante conmigo mismo y con los demás. Amo ser flexible y tolerante conmigo mismo y con los demás. Permito y perdono los errores de mi hijo, pues comprendo que solo son medios de aprendizaje. Permito y perdono los errores de mi hijo, pues comprendo que solo son medios de aprendizaje. El adolescente y el trabajo. Para este trabajo necesitamos un hombre muy responsable, le dice el jefe al solicitante. Pues creo que yo soy la persona que están buscando, porque en mis otros trabajos, cuando algo salía mal, todos siempre me decían que yo era el responsable. Una de las maneras más efectivas para ayudar al adolescente a responsabilizarse es apoyándolo para que trabaje. De esta forma probará sus alas, comprenderá el valor del dinero y estará bajo las órdenes de personas ajenas a la familia. ¿Cómo te sientes, Alberto?, le pregunta la madre a su hijo al llegar a casa. Agotado, no puedo ni caminar, ya no aguanto los pies. Nunca pensé que ser mesero fuera tan cansado. Y a veces hay clientes que ni propina te dan. Nunca me vuelvo a quejar del servicio de un restaurante, responde el adolescente tumbándose en el sofá. Alberto está aprendiendo sobre el mundo adulto. Está dándose cuenta de lo que significa ganarse el dinero y tener la responsabilidad de un trabajo. Veamos 3 maneras distintas de responder ante esta situación. La madre sobreprotectora. Creo que son demasiadas horas para ti. Mejor renuncia. ¿Qué necesidad tienes? Si tu padre y yo te podemos muy bien mantener. Madre autoritaria. Pues no veo de qué te quejas. Eso no es nada comparado con lo que yo hacía a tu edad. Madre consciente. Sí, hijo, me puedo imaginar que estás muy cansado después de tantas horas de estar parado, pero te debes de sentir muy satisfecho de haber hecho tan buen trabajo. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Cora tiene 17 años y después de haber vivido una infancia dolorosa, pues tenía mucha rabia contra sus padres por haberla abandonado. Se la encuentra su maestra de secundaria en un centro comercial. Con aparente satisfacción, la adolescente le comenta: Estoy feliz, pues encontré una comunidad en la cual estoy trabajando los sábados como asistente de maestra. Hay una niña de 7 años de discapacidad que necesitaba una silla de ruedas, así que organicé una campaña en mi colonia y por fin se la pudimos comprar. Cuando un adolescente hace trabajo social y se pone en contacto con personas necesitadas, sus problemas se encogen, pierden importancia, pues dejan de estar centrados en sí mismo. Poder ser una ayuda para otros le da un sentido de vida y alimenta su autoestima. El trabajo le da un verdadero sentido de responsabilidad al adolescente. Le permite confrontarse con sus limitaciones y adquirir nuevas capacidades que lo hacen sentirse orgulloso y seguro de sí mismo. Canaliza su energía de una manera positiva y ocupa su mente. En una palabra, lo ayuda a madurar. El eterno adolescente. Una mujer de 85 años acaba de recibir en el estado de Texas su título profesional. Sus padres están encantados. Por fin podrá mudarse de su casa. Hay personas que nunca dejan de ser adolescentes, pues aunque siguen creciendo y maduran físicamente, no sucede lo mismo a nivel emocional. Cuando los padres los sobreprotegen y los rescatan para que nunca estén incómodos o tristes, estos adolescentes dejan de aprender a tomar las riendas de su vida y permanecen por siempre irresponsables,
viviendo en total inconsciencia de cómo afectan a los demás por sus acciones o actitudes. Tienen baja tolerancia a la frustración y piensan que el mundo está solo para complacerlos. Saben recibir, pero no dar. ¿Ya viste lo que le regalaron a Antonio sus padres? Una motocicleta último modelo. No entiendo. Es un flojo. No hace tareas, no toma apuntes y está reprobado en varias materias. ¿Cómo pueden premiar su mal comportamiento de esa manera?, comenta sorprendida Sara a otra compañera de clases. Antonio es un buen candidato para quedarse como eterno adolescente, pues sus padres hacen caso omiso de su irresponsabilidad. Mientras ellos vivan y puedan seguir rescatándolo, Antonio seguirá siendo su hijo de familia con toda su vida resuelta. Cuando sus padres falten, tendrá que despertar a una realidad que seguramente lo tomará por sorpresa. Efraín fue sorprendido usando su teléfono celular para molestar a un compañero durante clases. Cuando su madre se presentó a recogerlo, le pidieron que pasara a la oficina para informarle de la situación. Cuando Efraín se presentó, aprovechó la distracción de la maestra para pasarle disimuladamente el celular a la madre para que lo escondiera. Cuando la maestra acusó al joven, ambos negaron que hubiera traído un celular al colegio. Efraín ha recorrido 3 escuelas en 3 años de secundaria. Efraín es otro excelente candidato para quedarse como eterno adolescente. Gracias a su madre, que piensa que le hace un favor encubriendo su falta de responsabilidad, él continuará pensando que sus acciones no tienen que tener consecuencias y que en la vida él siempre puede salirse con la suya. Si queremos que nuestros hijos maduren, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, tenemos que ayudarlos a convertirse en personas responsables. Necesitamos enseñarle que toda acción conlleva una consecuencia y que esta a veces es agradable y otras no. Y esto depende solamente de ellos, porque cuando reconocen que en todo momento están creando a través de sus elecciones, creencias y actitudes, su propia realidad, asume verdaderamente la responsabilidad de su vida y pueden elegir hacer de ella lo que más deseen. La pregunta con la que tenemos que vivir es: ¿qué realidad elijo para crearme?